Ahora sí. Muy bien. Arrancamos el tercer capítulo de la clase. ¿Qué les pareció el video? ¿Lo habían visto? ¿Son asiduos telespectadores del canal Encuentro? ¿Han tenido algún tipo de experiencia mirando este programa? ¿Qué dicen? Yo conozco el canal, pero no soy muy de verlo. A veces creo que mis viejos lo ven. Pero estuvo bueno el video, pues estuvo concreto ya, y cortito. Perfecto. ¿Alguna otra opinión, un comentario? Eh, yo no soy de mirar tele, pero he visto cuando estoy en mi casa, sí, que por ahí miran. Y sí, he visto el canal. Y el video está bueno porque fue cortito también y se entendió, fue claro, digamos. Perfecto. Muy bien. No, yo tampoco miro el canal, pero desde la secundaria miramos tipo documentales de este canal, así que como que lo conozco. Y sí, igual que los chicos, fue claro y me gustó esa parte en la que muestra, digamos, cuáles son todos los medios que como que concentran la información. Me pareció interesante. Muy interesante, Flor, lo que decís, que siempre te lo utilizan, te lo meten como forma didáctica, pero vos no lo consumís naturalmente. Parece que sirve para lo didáctico. Bueno, y ya vos, Flor, pusiste algo del argumental, que está muy bueno, digamos, que habla de la concentración de los medios. Muy bien. El canal Encuentro, por si... Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y todavía no habían nacido. El canal Encuentro es uno de los resultados de una política de comunicación que tuvo su momento cúspide, digamos, con la promulgación de la ley de, digamos, la famosa o popularmente conocida como la ley de medios, que, bueno, después fue derogada en la presidencia anterior, y que tuvo como... Sí, parcialmente derogada, pero que tuvo como parte interesante, digamos, el desarrollo de estos formatos comunicacionales que en Canal Encuentro, en este capítulo es particularmente, digamos, este es un capítulo de una serie de distintas producciones que uno puede encontrar que abordan cuestiones propias de la actualidad o también cuestiones que tienen su correlato con la historia y algunas cuestiones que tienen que ver con el arte, los oficios y demás, y que tuvo su correlato también en los canales infantiles con la experiencia de Paca Paca y los contenidos, digamos, son contenidos generados en Argentina para ocupar espacio en el espectro radiofónico, radio televisivo argentino, y que generó un cambio, digamos, en la cuestión esta de la construcción de la agenda mediática con la incorporación de estos canales y todo. De ahí que es interesante el linkeo de esto con que este programa específicamente tiene digamos, este capítulo de este programa tiene un abordaje sobre los medios de comunicación que Canal Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, las radios universitarias, los canales universitarios y todas las experiencias intentaron ocupar ese 33% del espectro con producciones digamos, y medios de este tipo. Así que, bueno, contextualizado, porque ya que estamos hablando siempre de la dimensión del contexto en la comunicación, contextualizado el canal Encuentro y lo demás. Bien, ¿qué les parece, o qué pueden, en relación a lo que fue la primera consigna de análisis, que es qué relación pudieron observar ustedes en cuanto a esta concentración infocomunicacional, como se define en el programa de los dueños de la palabra, vinculado con lo que anteriormente habíamos leído, trabajado, digamos, también visto una nota y visto un video de Bernardo Klicksberg y las desigualdades? ¿Qué podrían decir respecto a esto? ¿Voceras de cada equipo de trabajo? ¿Quién empieza? Nosotros en esa consigna lo asociamos más que nada
los puntos de desigualdad que tocaba, bueno, la otra vez que vimos el video con respecto a la tecnología y a la educación. Digamos, como que está muy concentrado la información en esos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha información que circula en el medio digital, el cual para poder acceder, vos necesitas una computadora, un celular, la cual no todos pueden tener, y también una cierta capacitación o una cierta educación para poder interpretar el mensaje, ya sea de lo que te quieren hacer entender o, bueno, interpretar el mensaje y vos después pensar lo que vos quieras, y bueno, es algo que tampoco todos tienen. Ana la tiene escrita igual a la, a la consigna, seguro lo puede decir de forma más concreta que yo, pero básicamente fue eso. A la respuesta ahí. Si quieren la leo. Nosotros pusimos, o sea, hicimos como muy breve digamos, el concepto escrito, porque en realidad lo queríamos más decir oralmente. Bueno, pusimos, existen muchos vínculos en relación al video antes observado por Klitzberg, principalmente las desigualdades en los aspectos tecnológicos y educacionales. Hoy en día ocupan un lugar de importancia aquellos medios de comunicación que poseen mayor tecnología, por ejemplo, la digital, porque tienen más alcance. Y bueno, con lo que es la parte educacional es lo que planteó recién Andrés. Muy bien. ¿Otro grupo que quisiera comentar al respecto? Nosotras lo relacionamos también con lo del acceso a la tecnología que planteaba Klicksberg. Bueno, lo leo, pusimos que elementos básicos, bueno, como Internet, Biblioteca Universal, actualmente no están al alcance de todos, lo cual causa el analfabetismo cibernético, muy diferenciado según los estratos socioeconómicos. Hoy en día, las personas que no cuentan con un acceso a la tecnología quedan excluidas del sistema de información y comunicación, creando más desigualdad. Además, otras de las inseguridades que mencionaba Klicksberg era la distribución de los ingresos. Esto lo relacionamos como estas disparidades hirientes de la desigualdad se pueden observar también en torno a la comunicación, ya que existe una alta concentración de los medios y veíamos cómo desaparecen los medios chicos y los existentes se fusionan, se precariza el empleo, ya que los trabajadores de la prensa, digamos, se les daña la condición de empleo a partir de la monopolización de la fuente laboral, al mismo tiempo que se recorta la libertad de expresarse por fuera de la línea establecida por estos intereses de quienes controlan toda lo que es la comunicación. Entonces veíamos cómo se centraliza en un emisor muy poderoso, como decía ahí que el 20% de la información que llega está al 80% de las personas en el mundo, está concentrada en muy pocas manos y por lo tanto podemos decir que la recepción de la información no muchas veces es conocimiento. Muy bien. Perdón. No, como para sumar en nuestro grupo hicimos el mismo análisis con respecto a las desigualdades de la tecnología y la educación y como para resaltar también que la población no puede tener, no va a tener una visión crítica ante la información que reciben. Lo demás tenemos lo mismo. Bien. Les canto retruco en esta. A ver, ¿ustedes consideran que los servicios de telecomunicaciones, internet, cable, digamos, telefonía y eso, son esenciales? ¿Son servicios públicos esenciales, por ejemplo, la internet y la televisión por cable? ¿Consideran que son hoy servicios públicos esenciales? ¿Sí? ¿Ustedes sabían que hay un juzgado, el Juzgado Federal número 1 de la provincia de Córdoba, que consideró dar una medida cautelar para que no se aplique la normativa nacional, el decreto nacional que considera la telefonía celular y la conexión por cable, la internet, como servicios públicos esenciales? Y también mediante esa cautelar hace no al lugar a que se congelen o se retrotraigan los aumentos de telefonía y de los servicios que prestan o casualidad los grandes señores del monopolio.
Frente a esas condiciones de desigualdad, nosotros nos encontramos en la coyuntura, desde el punto de vista de la estructura política, de las condiciones macropolíticas que nosotros tenemos hoy, un fallo judicial que va contra la declaración de los servicios como esenciales, los servicios que hoy son imprescindibles, por ejemplo, para que hoy estemos dando clase. Y existe una normativa, que es un decreto nacional de necesidad de urgencia, que viene en correlación con esta ley parcialmente derogada de servicios de comunicación audiovisual, que declara el servicio de internet y digamos, de telefonía y de servicios de televisión por cable como servicios públicos esenciales y genera lo que sería un paquete básico universal para que todo el mundo pueda llegar a tener acceso. Y un juzgado federal... Espera, lo que quiero saber es si los compañeros sabían que existía un decreto que al considerar esencial daba un paquete básico para determinados sectores de la población, si conocían eso. ¿Decía que parte de ustedes podían tener un paquete básico esencial por muy poco precio para acceder a internet y a datos? Muy interesante, porque el gobierno nacional, que es lo que cuenta Diego, da un decreto que tiene dos patas. Una pata que al dedicarlo a declararlo esencial, el Estado puede regular los aumentos en compañías que han tenido una ganancia extraordinaria por la pandemia, aparte de la política neoliberal anterior, y acumular una gran cantidad de ganancias. Entonces dice, el ser esencial es como la luz, el gas, el agua, es un servicio, el transporte, que regula el Estado en función de que no haya empresarios que cobren cualquier cosa para maximizar ganancias, que es lo que hacen los empresarios, el Estado regula. Pero por el otro lado, crea este paquete, que es un paquete que podría beneficiar a 10 millones de personas, porque con determinadas condiciones de ingreso, vos tenés derecho por muy poca plata, creo que ahora serían 500 pesos, ¿no es cierto, Diego? Algo así. Aproximadamente sí, sí, más o menos 570 pesos más o menos. Más o menos, donde habría, por eso, telefonía y datos, y acceso a internet por esos datos, por una cantidad importante en términos de garantizar de que la gente tenga conectividad para la escolaridad, para todo ello. Pero fíjense que aparte de lo que ahora va a seguir explicando Diego, que tiene que ver con el amparo de la justicia y ese conflicto de intereses, ni siquiera se ha podido generalizar la información. Ustedes, que podrían ser beneficiados y beneficiadas, ni siquiera lo conocían, porque los medios de comunicación monopolizados lo ocultan porque a ellos no les conviene, ¿sí? De hecho, hay muy poca gente que lo ha pedido, porque no lo conoce, ¿sí? Y aparte de eso, Diego, perdón que te interrumpí, pero como veía que no sabías de qué hablaban, dije, seguro que no saben nada. El fallo tiene como fundamento preservar la empresa del quebranto. Quebranto es cuando una empresa quiebra. El conglomerado Cablevisión Telecom tuvo ventas consolidadas por 300.000 millones de pesos en el año 2020. No sé si darle internet o servicios de conectividad accesible a 10 millones de personas podría hacerles perder algo de los 300.000 millones de pesos que facturaron el año pasado. Vaya uno a saber cuáles son las condiciones, pero esto, como es, la historia se repite algunas veces como comedia, como drama y otras veces como farsa, reza el viejo adagio. Este mismo conglomerado de empresas que en su momento se hizo de la materia prima del papel, en la época de papel prensa, para seguir consolidando esta cuestión de la estructura de poder en cuanto a la agenda mediática, hoy hace lo mismo, pero ya no con los rollos de papel, sino con los rollos de cable de fibra óptica, en este sentido.
es una cuestión desde el punto de vista de la desigualdad muy interesante, porque tal como lo plantea Klicksberg, que en cuanto a las condiciones que él establece de condiciones de accidente de nacimiento, hoy ese paquete, digamos, de accesibilidad le permitiría a una cantidad de estudiantes tener un servicio que les posibilite, por ejemplo, las clases virtuales la semana que viene o cuanto dure este aislamiento, o a ustedes mismos dentro del esquema de la educación universitaria que han tenido todo el año pasado y todo lo que va de en esta modalidad, ¿sí? Lo interesante es identificar desde el punto de vista de estos señores, como reza el título del programa, los dueños de la palabra, son dueños de muchas cosas más que las palabras, y básicamente se transforman en dueños de la agenda de los temas que se tienen que discutir. Entonces, por ejemplo, un juzgado, digamos, se puede hacer una noticia de un fallo de una corte en relación a la presencialidad en las escuelas, por decirlo de manera, pero se puede ocultar el fallo de otro juzgado federal en el cual le están cubriendo las espaldas a este factor de poder. Las cuestiones relacionadas con hegemonía y bueno, esta cuestión de la palabra, como decía Bourdieu y todo lo demás que vamos a trabajar, es muy interesante ver desde dónde las estructuras de poder articulan acciones en función de ese statu quo, de seguir manteniendo ese poder. Lo trasladamos acá en cuestión mediática y ustedes lo hicieron muy bien sintetizado en el desarrollo del material de comunicación en cuanto a la industria alimentaria, ¿sí? Estamos en una sociedad de mercado donde estas cuestiones relacionadas con los grupos concentrados son los que imponen muchas veces las reglas del juego para toda la población. Bueno. Yo marcaría ahí que cada vez que hay alguna desigualdad de no acceso es porque alguien está concentrando, es un tema de distribución. Siempre hay que preguntarse, ante esta desigualdad, ¿quién concentra? ¿Sí? Porque siempre hay alguien que tiene más de la cuenta porque hay alguien que no lo tiene, ¿sí? Es un tema de par, desigualdad, concentración. Digamos, lo mismo lo aplicamos y lo hemos conversado con el tema de lo concentrado que está la fabricación de alimentos, ¿sí? Cuando una empresa o dos empresas tienen el 90 o el 95% del mercado en la fabricación de esos alimentos, son los formadores de precio, ¿sí? Y son los que imponen el precio. Entonces, parte de lo que está pasando ahora con los alimentos tiene que ver con que hay un mercado absolutamente concentrado de pocos jugadores que pueden decidir qué precio poner, y todos los demás sufrimos la desigualdad en términos de accesibilidad hacia los alimentos, ¿sí? Digamos que explicaría por qué la canasta básica está siendo cada vez más inaccesible para la mayoría de la población, ¿sí? Entonces es un tema muy importante porque afecta directamente a todo lo que es la salud alimentaria y nutricional, pero esas serían las condiciones materiales, pero en las condiciones simbólicas esto se sabe poco porque quienes concentran la palabra no lo ponen en agenda, ¿sí? Durante años nos dijeron que la inflación era producto de que había déficit fiscal o se emitía demasiada moneda. En el último año de Macri y en el último año de este gobierno, el déficit fiscal fue cercano a cero, ¿sí? Y la emisión de moneda fue cercana a cero. Y sin embargo, la inflación es imparable. Entonces hay que buscar otras razones. Pero lo que nos quisieron creer, los que concentran la palabra, era que el problema estaba en otro lugar. ¿Por qué nos hacen creer que está en otro lugar? Porque si buscamos cuál es el lugar, digamos, todos nos avivamos, que es la concentración en pocas manos de las decisiones sobre la fabricación de alimentos, ¿sí? Sobre la producción de alimentos. Entonces, esto es muy importante en términos comunicacionales porque afecta otras cuestiones de las condiciones materiales de vida.
¿no? Y emparentándolo ya con la segunda consigna, en las implicancias que este uso de que la palabra no es algo neutral, sino que adquiere significación en el contexto, esta concentración y sus implicancias negativas, ¿cómo podría llegar a ser en su impacto ya? Porque ya lo adelantamos, digamos, a la resolución, pero bueno, ¿cómo lo podrían ejemplificar con un ejemplo? Espero que no haya pasado el tiempo. Primero pusieron cada grupo sobre eso y después Claro. den un ejemplo. ¿Quién lee? ¿Quién habla? Se me cortó, Belén. Bueno, Se lo me leo. cortó. Ah, sí. Nosotras lo relacionamos pusimos esta concentración infocomunicacional La estamos Sí. perdiendo. Lo leo yo si querés, Belu. Sí, si no lo leo yo. A ver. Dale, Flor, léelo Sí, vos porque porque quedó helada, quedó congelada. Sí, se colgó, sí. Es el último punto, ¿no? ¿Y el ejemplo? Sí. Bien. Bueno, pusimos que la concentración infocomunicacional implica aspectos negativos, ya que los mensajes que recibimos se enmarcan dentro de una hegemonía. Ajá, dale, léelo. Bueno, sigo. Y lo diferente no tiene lugar. La información que recibimos termina siendo una bajada de línea diseñada por ciertas personas privilegiadas de la población, que son las que deciden qué es lo que vamos a recibir como información y qué no, que elaboran creencias, gustos, mentalidades, opiniones, estados de ánimos, valores e identidades. El control de los medios es parte del control social. Esto condiciona además la libertad de expresión, porque la información está tan concentrada que va contra la igualdad y la libertad de la ciudadanía en la sociedad contemporánea. Bueno, el impacto sobre la sociedad es claramente negativo, ya que la intención de muchos medios de comunicación es convencerte de una determinada realidad, sin dejar que desarrolles un pensamiento crítico en torno al tema, ya que no se muestra ambos polos de manera crítica, sino que se muestra lo que ellos quieren que veamos. Y bueno, que en la actual sociedad desigual es notable cómo los mensajes son interpretados y dirigidos de diferente manera según el nivel socioeconómico al cual pertenece la persona. Y el ejemplo que nosotras pusimos es en cuanto al ámbito político y los medios de comunicación, que bueno, actualmente en nuestro país hay como dos voces muy marcadas y muy contrapuestas, y que eso afecta mucho en la población en su manera de pensar, digamos. O sea, se ve clarísimo que siempre hay la famosa grieta y todo eso, que bueno, mucho es influenciado por lo que dicen los medios de comunicación. Escuchame una cosa, Flor, o al equipo. Y esa grieta de dos sectores muy marcados, ¿qué está ocultando? Pregunta, ¿eh? Justamente para achuzarlos con el pensamiento crítico. Es decir, esa grieta vertical de la sociedad, ¿qué están ocultando? ¿Cuál será el verdadero conflicto social? Y no sé, yo pienso que, pues yo tampoco consumo de esos medios de comunicación, pero creo que siempre uno está en contra de lo del gobierno de turno y como que se oculta información y así viceversa cuando sucede del otro lado, digamos. Es como ambos queriendo distorsionar un poco la realidad. Y bueno, tratar de convencer al que recibe que lo que están diciendo ellos es lo que realmente sucede y a veces no es tan así. Eso incluso ustedes lo traslucían en el texto que leyeron. La pregunta que le hago a todo el grupo es decir, esa grieta que es vertical, es decir, que como divide dos sectores de la sociedad de las opiniones, ¿qué estará ocultando? ¿Al servicio de qué estará? ¿De
que no se vea qué conflicto. No sé, se me ocurre que puede ser como el conflicto interno de ellos. No sé si se me escucha porque también me anda como medio lento. Sí, No, se te escuchó muy bien. Eso puede ser un conflicto secundario, pero no es el conflicto principal. Es de lo que estamos hablando, el conflicto principal, ¿eh? La identificación de dos sectores, digamos, la historia de la humanidad habla de dos sectores, digamos, dos hermanos, siempre esta cuestión, pero la cuestión no es la identificación de los dos sectores, sino la simplificación maniquea en simplificar la cuestión, porque siempre vamos a estar separados, pero en realidad los que están separados muchas veces tienen mucho más en común entre sí, porque están en un nivel, en un estamento horizontal. Lo que capaz que hay es una cuestión en la cual cambiamos el eje. No es una cuestión de pares que están enfrentados, sino es una cuestión de quién está más arriba y quién le toca estar más abajo. Justamente ese conflicto de dividir entre dos sectores políticos, que uno dice en uno y otro dice en otro, y que divide a la sociedad con intereses parecidos, todos padeciendo la verdadera grieta que es horizontal, que es exactamente lo que estamos hablando, que unos pocos tienen muchos y unos muchos tienen pocos. Es decir, como que la grieta es horizontal, no vertical. Entonces, acrecentar ese conflicto de dos sectores hace que uno esté pensando si uno es más de este gobierno, más del otro, si esto, si lo otro, y en realidad el conflicto esencial de la sociedad argentina en este momento es quién acumula y quién sufre las desigualdades de esa acumulación. Es otra la manera de pensar. Y ese conflicto que nos imponen los medios de comunicación no nos permiten analizar el verdadero conflicto. ¿Sí? Pensar, digamos, para poner un tema que ustedes eran chicos, en el caso de Andrés, cuando fue el conflicto con el campo, con la resolución 125, era quién estaba a favor y quién estaba en contra, y en realidad los grandes acumuladores de las ganancias del campo, los 8 grandes empresas que tienen los puertos, que exportan y que se quedan con ganancias extraordinarias, la mayoría de ellas multinacionales y algunas nacionales, muy poquitas, aparecieron absolutamente invisibilizados del conflicto, que eran los grandes ganadores, ¿sí?, de lo que sucediera, o perdedores de lo que sucediera con ese conflicto. Entonces se concentró en la grieta, justamente, vertical, cuando en realidad la grieta es horizontal. ¿Sí? Pero muy bien. Nos queda algún otro grupo, ¿no, Diego? Ajá. Algunos de los otros grupos que nos quieran contar lo que pusieron, lo que pudieron encontrar, aunque sea modo de ejemplo en el punto 3. ¿Se me escuchó? Yo a veces pienso que me quedo cortado. Nosotros, sí. hablamos de varios ejemplos. Una fue, bueno, el que vos habías dado en la clase anterior con el tema de la patente de las vacunas, que digamos cómo hay distintos medios que hablan de exactamente lo mismo y lo ponen con distinto título y llega de distinta forma a la población. Después, bueno, hablamos también del hecho que el 70% de las personas está vacunado o que falta tanta cantidad de gente que lo vacunen. Y otro más fue que lo vi en redes, yo principalmente, fue el tema del programa de Marcelo Tinelli, que fue ahora hace, no sé, esta semana, que hacía referencia a que, bueno, por un lado, habían incluido a una participante con un sobrepeso, como haciéndoselos mente abierta, y por otro lado te daban la recomendación, por ejemplo, de Satial. Entonces estaba como ese doble discurso todo el tiempo, y se podía ver, digamos, que para algunos el tema de Satial era totalmente una contradicción, y para otros estaban muy felices con que se incluya este tipo de gente en la tele y en este tipo de programa.
Eso que dice Flor de Satial, a mí me pasó que yo lo vi, miré una parte por YouTube y me reía porque todo el tiempo decían, ay, qué flaquito que estás mucho más flaco que el año pasado, mirá el lomo que tenés y todo así. Y yo decía, al final, o sea, seguís siendo lo mismo con distinto nombre. Muy, no le digas nunca a un posible paciente tuyo de que ese tipo de circunstancias, sino trata de ser un poquito más diplomática. Pero sí, digamos, lo esencial no se cambia por más que bueno, ya saben. No entremos en cosas porque nos vamos a meter en un berenjenal que no vamos a salir más y esto va a quedar grabado. Ajá. ¿Y el otro grupo? ¿El último que nos queda? Nosotros pusimos, bueno, más o menos lo mismo que pusieron el resto de los grupos, y lo que agregamos es que, bueno, un ejemplo de la actualidad es cómo se plantea la misma información con diferentes enfoques, o sea, teniendo en cuenta el público a lo que va dirigida la información y el contexto social. O sea, como de una misma información hay canales de televisión que están hablando de cualquier otra cosa, y otro que hubo un robo en tal lado, y otro que están hablando de las vacunas. O sea, es como en el mismo día, en el mismo horario, distintos noticieros priorizan la información que a ellos les parece, donde hay gente, por ejemplo, que se sienta a almorzar a la 1 de la tarde y que saben que están todos reunidos en la mesa y que la mayoría de la gente acostumbra a ver un noticiero. Mi mamá tenía esa costumbre, era como religiosa, ella se sentaba a la 1 de la tarde a ver el Canal 13, y el noticiero, y eran todas malas noticias y todo, y yo, yo nunca, no soy de mirar tele, y bueno, ya le saqué esa costumbre, así que pobre, no mira más noticiero. Se entera también por otros medios, pero sí, es lo que ellos priorizan en el mismo horario. Y bueno, el ejemplo que vos habías dado el otro día en la clase acerca del diario, como una misma noticia se ve en chiquitito y en otros se ve más grande, y eso es lo que agregamos a la respuesta de esta consulta. Es muy interesante eso, y asociarlo a bueno, las distintas problemáticas y distintas instancias que hemos... Lo que antes pasó a ser una instancia de información o un proceso informativo donde uno adquiría los distintos conocimientos o noticias de lo que estaba pasando o iba a pasar, hoy se transformó en un consumo. Se consumen los contenidos audiovisuales o los contenidos periodísticos, y muchas veces ese consumo va emparentado con ese criterio de satisfacción que tiene el consumo. Y uno termina eligiendo el medio de comunicación o el contenido que satisfaga o refuerce determinadas pautas o comportamientos que uno tiene. Y entonces ese factor primigenio de la información como espacio para dilucidar determinadas cuestiones o para abrir la cabeza en cuanto a nuevas situaciones, se transforma en un proceso reproductivo en el cual simplemente se consume lo mismo de siempre para seguir haciendo lo mismo de siempre. Y como diría el Gato Pardo, la obra, digamos, la obra teatral italiana, se cambia un poco para no cambiar nada. O sea, es una cuestión de que se pueden hacer pequeñas modificaciones de determinada cuestión en los medios de comunicación, pero simplemente lo que se intenta es mantener este status quo y este orden de control social que estamos. Y volvemos a la cuestión de la grieta, no es así, sino que es así, en función de cómo se tejen los determinados hilos del poder y todo. Si tuviéramos tiempo y 2 años de materia, los mandaríamos a hacer un trabajo que hace unos años jugábamos trabajando con 2 libros distópicos de Un Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Si algún día tienen ganas de leer algún libro y decir, pero mirá, este libro lo escribieron en 1940 y parece lo que está pasando ahora, busquen esas 2 novelas distópicas y se van a encontrar con una triste similitud de la realidad, de que lo que Huxley y Orwell escribían en 1940, en 1921 ya casi es un relato cotidiano de lo que pasa. Ahí está, 1984 de Orwell. Muy interesante. Y Un Mundo Feliz de Huxley. Con tu señalador, Clau, ¿te acordás de este? Me lo trajiste vos de regalo de Guatemala. Sí, sí. Así que, bueno. Muy bueno.
Ha sido una, me puse a adjetivar algo con dilucidar, que no sé cómo sacarlo, dilucidadora clase, en cuanto a contenidos comunicacionales y educativos. Muy bueno. Lo que vamos a hacer ahora es, en un trabajo práctico, aplicar parte de estos contenidos comunicacionales a la comunicación de la pandemia, porque para poder dimensionar estas categorías que ustedes tomaron ahora, en términos de cómo se puede manipular con temas de salud y poner en agenda, según los intereses del que enuncia, distintos humores sociales. Entonces vamos a ponerles un trabajo práctico que se trata de esto y nos parece bastante pertinente en función de lo que estamos trabajando. Con una pregunta más para que vayan pensando, que ya se la tiramos. ¿Cómo les parece a ustedes que se puede construir contrahegemonía? Es decir, ustedes como futuros profesionales que leen este contexto de manipulación de los enunciadores, porque el que enuncia siempre tiene una intencionalidad enunciativa, es decir, es imposible que uno sea neutral, ¿sí? Uno tiene una determinada mirada de la sociedad y trata de plantear, cuando enuncia y comunica algo, una distinta visión, una determinada visión. Por ejemplo, los 3 videos que vimos esta vez que ustedes hicieron, que los 3 tenían distintas intencionalidades en términos de los destinatarios, tenía una enunciación clara ideológicamente, que era, ¿cuál era? Es decir, mostrar cómo había que darle un instrumento a los consumidores para poder tener mayor margen de elección que la industria de la alimentación no permite con los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque eso va en desmedro de la salud. Ese mensaje era claro en los 3. Y ustedes estaban posicionados posicionades en el mismo lugar, aunque los videos eran diferentes, como profesionales con conocimiento científico que se posicionan ante una acción para transformar algo de esa realidad, ¿sí? No eran neutrales, tenían una posición tomada. Esa posición tomada se las da, de hecho, en algún video hablaban de que había una tensión entre la industria de la alimentación y los trabajadores de la salud, por justamente ver las consecuencias de lo que la industria de la alimentación hacía con los ultraprocesados en términos de enfermedad, ¿sí? Como es, y ustedes mostraban, la obesidad y el sobrepeso, las enfermedades que tenían que ver con las crónicas. Entonces, no es que uno sea neutral. El problema es cuando esto se produce como una manipulación, para que el otro no se dé cuenta qué intereses estoy defendiendo, ¿sí? En los videos que ustedes hicieron, había una claridad de cuáles eran los intereses, ¿sí?, que estaban defendiendo, en términos de salud, en términos de la población, en términos de conocimiento. Entonces, no es malo, de hecho es imposible que un enunciador tenga una posición tomada. El problema es que cuando esta posición tomada, en lugar de mostrarse con claridad, se oculta y se manipula. Entonces, la idea es pensar cómo nosotros como trabajadores de la salud en general y ustedes como trabajadores de la nutrición o futuros profesionales de la nutrición, uno puede construir contrahegemonía. ¿Cuáles serían esos elementos para uno poder trabajar contrahegemónicamente? ¿Sí? Bueno, ahora nos quedamos nosotros trabajando un poquito y les vamos a subir el trabajo práctico. ¿De acuerdo? Nos vemos. ¿Preguntas, dudas, alguna cuestión que quieran comentar? ¿No? Bueno. ¿Este trabajo práctico, Claudia, es individual para entregar el viernes de la semana que viene? ¿Es individual? No lo sé todavía. No lo terminamos de ajustar.
Está bien. Es muy importante para vos saber si es individual o grupal. No, por consultar algo. Bueno, no, ahora tenemos que verlo porque tenemos que modificar, tenemos una idea base y tenemos que modificar. Está bien, de chusma nomás preguntaba. Está muy bien, porque yo dije preguntas, dudas, vos hiciste lo que tenías que hacer, preguntas. ¿Qué les iba a decir? Que pasen un lindo fin de semana encerrados, porque creo que todos vivimos en localidades de encierro, o hay alguien que está liberado de lo estricto del confinamiento. Me parece que Laura, que se acaba de ir, me parece Laura está igual que nosotros. Está dentro del departamento de Gualeguaychú, sí. ¿Alguno de los extranjeros, Maciá, cómo está? ¿Está complicado también? Muy, sí. Son 4 y están complicados, déjense joder, gringo. Creo que de 4 o 3 deben tener COVID. Bueno, definitivamente esto sí que es una pandemia, ya no hay. Bueno, traten de pasar el fin de semana lo mejor posible, que lo pasen bien, cuídense, y bueno, esperemos revertir un poco esta situación. Bueno. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Profe, muchas gracias. Adiós. Se nos fue Laura, justo cuando la nombré. Para mí se le